Hola y muy buenas tardes para todos. De nuevo tenemos entonces nuestro encuentro en la tarde de hoy para continuar con nuestro tema de primeros auxilios psicológicos. Estábamos intentando realizar la transmisión simultánea con YouTube, pero al parecer hoy estamos presentando algunas dificultades para transmitir simultáneamente con las dos plataformas. Vamos a ver si nos permite, nos permite mostrar la cámara. Bueno, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a continuar con el tema que teníamos establecido, que era el de primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Habíamos visto entonces que los primeros auxilios, generalmente cuando escuchamos hablar de primeros auxilios es para auxiliar, como su nombre lo dice, a una persona que está teniendo dificultades en el funcionamiento normal de su cuerpo, con su respiración, está herida, necesita reanimación, y una persona entrenada en primeros auxilios y no necesariamente profesional en temas de salud, puede aplicar estos primeros auxilios y ayudarle a la persona preservar su vida mientras que llega la ayuda idónea, ¿cierto? Vimos también que hay eventos que son inesperados y que dependiendo de la forma en la que lo vivimos, en la que nos ha afectado y la predisposición emocional que tenemos a estas situaciones, las pérdidas que podamos vivir en estos eventos, se vuelven potencialmente traumáticos y por lo tanto necesitan una atención inmediata, ¿cierto? No solo si resultamos heridos físicamente, sino que tenemos que asumir que posiblemente la persona que vivió ese evento potencialmente traumático tal vez haya salido herida emocionalmente. Vimos también que en situaciones de crisis las personas pueden reaccionar de muchas formas, ¿cierto? Así que no nos podemos tomar a personal cuando esas personas reaccionan agresivamente en contra de nosotros o se enojan o se sienten, pues nos hablan feo, nos gritan o tratan de agredirnos o dicen que es nuestra culpa que haya sucedido lo que sucedió. Todas estas reacciones son normales y precisamente los primeros respondientes en situaciones de crisis estamos ahí para escuchar y atender estas quejas que finalmente van a ayudar a que esa persona pueda recobrar la calma y por lo tanto pueda responder, afrontar de mejor manera esta situación de crisis que está viviendo. También vimos que una persona que está sufriendo una situación potencialmente traumática, que no recibe una atención en crisis en el instante y que además de ello tampoco recibe atención psicológica después del evento para hacerle seguimiento, para ayudarle a recobrar una normalidad emocional y todo eso, es posible que desarrolle el síndrome del estrés postraumático, y vimos cuáles son los posibles síntomas que se puedan evidenciar. Así que los primeros auxilios psicológicos entendimos que es una asistencia social que cualquier persona puede brindar a otra persona que esté sufriendo una crisis, siempre y cuando haya recibido un entrenamiento previo al respecto. Dijimos que los primeros auxilios psicológicos entonces van a buscar darle un alivio emocional inmediato a esa persona que está viviendo una crisis para ayudarle a que se pueda adaptar mejor a la situación y prevenir el riesgo de que desarrolle psicopatología o que ponga en riesgo su salud física o mental o la de otras personas. Sin embargo, vimos que era muy importante antes de empezar a aplicar primeros auxilios psicológicos entrenarnos, ¿cierto? Asistir a capacitaciones en los que nos podamos cualificar respecto a las técnicas a usar durante una situación en crisis. Es muy importante coordinarnos con los organismos de respuesta de la zona, autoevaluarnos, ¿cierto? Siempre saber si sí estamos en condiciones de prestarnos de ayuda en una situación de crisis o por el contrario también estamos afectados por esa crisis y necesitamos apoyo.
Es muy importante informarnos acerca de lo que está sucediendo, cuáles son las medidas de prevención, cuál es la conducta a seguir, hacia dónde debemos dirigir las personas, cuál es la naturaleza del incidente. Evaluar a las personas que creemos que podemos, a las que les podemos brindar apoyo, porque no todas las personas van a necesitar primeros auxilios psicológicos y habrán unos pacientes más prioritarios que otros. Además, hay personas que no quieren ser atendidas y esas personas no podemos obligarlas a hablar ni a sentirse apoyada por nosotros, ¿cierto? Y también hablamos de lo importante que es identificarnos con estas personas a las que les vamos a brindar apoyo, decir quiénes somos, por qué estamos ahí, para qué le estamos brindando esa ayuda y también ayudarle a que esa persona se identifique con nosotros. Terminamos en esta diapositiva la vez pasada y hablamos de que el protocolo de primeros auxilios que nos muestra el manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile nos habla que los primeros auxilios se prestan de forma metódica y en 5 pasos. A, escucha activa. B, reentrenamiento de la ventilación. C, categorización de necesidades. D, derivación a redes de apoyo. Y E, psicoeducación. Ok, entonces arrancamos con el tema de hoy. Por favor, necesito que por los comentarios me comenten si se está viendo y se está escuchando bien la transmisión de hoy. Estoy un poco preocupada porque la verdad la plataforma me ha fallado un poquito hoy, incluso no sé cómo hacer para verme en pantalla. Entonces, por favor escríbanme si se está viendo y escuchando bien. Voy a intentar. No, es que realmente no. Bueno, no sé, realmente no sé si me están escuchando, así que no sé si puedo continuar con la capacitación. Por favor, por medio de los comentarios me escriben y me indican si se está viendo y se está escuchando bien. Al parecer hoy no voy a poder aparecer acá en pantalla, realmente porque no sé qué le pasa al sistema hoy, está un poquito rebelde. Bueno, por aquí me dicen que sí se está escuchando, entonces voy a continuar. Les pido por favor entonces que me tengan paciencia, ya que no va a ser posible que aparezca mi video, mi cámara en pantalla. Todo el tiempo vamos a estar viendo las diapositivas, así que yo sé que a veces es un poquito monótono de esta forma, sin embargo les pido pues mucha paciencia y les prometo que en la próxima capacitación lo haremos nuevamente por la plataforma que estábamos acostumbrados para que se pueda ver cuando estoy hablando. Listo. Entonces, como les decía, vamos a ver entonces hoy los 5 pasos para poder aplicar primeros auxilios a una persona que se encuentra pasando una situación de crisis. Ahora, ya sabemos qué es una crisis, lo vimos en la capacitación pasada. Ahora, ¿qué es eso de una intervención en crisis? Entonces, cuando hablamos de intervención en crisis, estamos hablando que hay un primer momento y hay un segundo momento. Ese primer momento es el que estamos aprendiendo a realizar por medio de estas capacitaciones, que son los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? O la escucha activa o tantas otras actividades que hemos venido aprendiendo a partir de los centros de escucha, los grupos de mutua ayuda. Todo eso nos ayuda a hacer un primer nivel de atención en crisis. Oficialmente se reconoce como atención en crisis de primer nivel los primeros auxilios psicológicos y los puede hacer o practicar o aplicar cualquier persona que esté entrenada para ello, ¿sí? Sin embargo, hay un segundo momento y es indispensable que después del primer momento venga el segundo momento. El segundo momento o el segundo nivel de la intervención en crisis sería entonces la
psicoterapia breve. Y esta psicoterapia breve tiene unas características distintas a los primeros auxilios psicológicos. Y como es psicoterapia, solo puede ser aplicada por un profesional de la salud mental, dígase psicólogo o psiquiatra. Entonces, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, estamos hablando de una intervención que puede durar entre minutitos y algunas horas, dependiendo de la crisis que esté presentando la persona y de la respuesta que esté teniendo frente a nuestra relación de apoyo. Puede ser brindada por cualquier persona de la red de apoyo cercano, de la red social comunitaria o por cualquier persona, como dijimos, entrenadas en primeros auxilios psicológicos. Se puede desarrollar en un ambiente informal, es decir, en cualquier lugar, en un parque, en la biblioteca, en el colegio, en la universidad, en el parque, en la sala, en la naturaleza, en cualquier parte. Se desarrolla en un ambiente informal y busca restablecer el equilibrio, dar apoyo y contención y reducir la mortalidad o la comorbilidad, enlazando a la persona en crisis con recursos profesionales de ayuda. Mientras que cuando hablamos de un segundo nivel en la intervención en crisis, estamos hablando de la psicoterapia breve. Dijimos que este tipo de intervención lo aplicas a una persona profesional en el área de la salud mental, ¿sí? Y este tipo de intervención puede durar semanas o meses, ¿cierto? Puede ser que esa persona necesite atención cada 8 días o cada 15 días por este profesional de la salud mental o incluso cada 3 días, 2 veces por semana, una vez a la semana, ¿durante cuánto? Varias semanas o hasta meses, para poder garantizar que esa persona se le ha restablecido su capacidad para afrontar situaciones iguales o similares y que se ha prevenido efectivamente el desarrollo del estrés postraumático. Se desarrolla siempre en un ambiente formal. ¿Qué es un ambiente formal? La clínica o un consultorio psicológico, o sea, un lugar especialmente diseñado y separado para realizar este tipo de intervenciones. Y busca resolver las crisis, reelaborar y resignificar el incidente de crisis que ha vivido esta persona y desarrollar herramientas de afrontamiento para posibles eventos futuros. Entonces vamos a pasar al primer paso, la A. ¿Qué es la A? Escucha activa, ¿sí? Entonces, propicie antes que nada un espacio para que la persona te cuente de forma espontánea lo que le está ocurriendo, lo que está sintiendo. No hay necesidad de presionarla. Hay personas que prefieren quedarse calladitas. En estos casos, basta con que tú te sientes a su lado, en silencio, a escuchar el silencio de la otra persona. Ese silencio que está presentando esa persona, pero que no rechaza tu apoyo, que no rechaza tu compañía, que permite que te acerques, pero que no habla, ese asunto de no hablar está comunicando algo. Entonces tú te sientas a su lado en silencio a escuchar su silencio, ¿sí? Esa mera acción de escuchar lo que dice, de escuchar su versión, de escuchar qué es lo que siente, qué es lo que está pasando, cómo cuenta lo que sucedió, o simplemente sentarse ahí en silencio, escuchar su silencio, va a ayudar a que esta persona vuelva a conectar con sus estados racionales que le van a permitir volver a funcionar como una persona que se adapta al entorno. Lo más importante de esta etapa de la escucha activa, el paso A, es transmitirle a esa otra persona que hay otro ser humano que está cerca y que está comprendiendo lo que le pasa, ¿sí? O al menos que tiene esa intención de comprender lo que le pasa. Pero ojo, muy importante, cuidarse del furor curandis. Algunos de los que están conectados han escuchado hablar acerca del furor curandis. Cuando hablamos del furor curandis, estamos hablando como de esa presión interna que sentimos de querer ayudar a alguien, de quererlo curar, de querer que se sienta bien. Y entonces es como una especie de desespero interior en donde empezamos a buscar
entre todo lo que sabemos, entre todo lo que recordamos, algo que le podamos decir o dar o hacer por esa persona para que esa persona ya no se sienta como se está sintiendo, para que ya se sienta bien, para que se cure, para, para sentirnos también bien de haber sido capaces de ayudarlo mágicamente en muy poco tiempo, ¿sí? Hay que cuidarnos de no hacer eso, porque podemos ayudarles más bien al desarrollo de su enfermedad mental y a que se encubra más lo que está sintiendo y cómo está afrontando la situación. Hay personas en el medio, hay personas que practican ciertas, ¿cómo se dice? Técnicas de acompañamiento no profesionales que pueden servir para muchos casos, pero en el caso de que sean crisis o enfermedades mentales o situaciones emocionales muy arraigadas, intentar demostrar que somos capaces de hacer que esta persona se mejore, se sienta bien y se ponga contenta y feliz y viva una vida maravillosa en un tiempo récord más rápido que cualquier otro psicólogo, es muy riesgoso porque lo que podemos hacer es finalmente encubrir, ayudarle a la enfermedad mental a desarrollarse de una forma más eficiente porque queda más disimulada y oculta, y cuando la persona pierda el control de su situación emocional va a ser más difícil brindarle un acompañamiento efectivo y posiblemente necesite más tiempo para recuperarse e incluso puede necesitar apoyo de medicina psiquiátrica. Es como que imaginémonos un problema, digamos un cáncer, ¿cierto? Entonces el cáncer se empieza a manifestar como, digamos que sea un cáncer intestinal o de estómago o de vejiga, y empieza a manifestarse como un dolorcito, como una incomodidad, y esta persona empieza a consultar con algunos médicos y los médicos empiezan a administrarle las ayudas diagnósticas para descartar una enfermedad u otra, y llega alguien y le dice, no, tómate estas bebidas o hazte este masaje o hazte tal otra cosa y te vas a dar cuenta que no necesitas estar yendo para arriba y para abajo en laboratorios ni haciendo este exámenes ni nada, y eso que tú tienes se llama tal cosa y eso se te va a quitar. Es posible que esa bebidita o ese remedio efectivamente le quite ese dolor, pero es que lo que esa persona está sufriendo, lo que la enferma no es el dolor, sino que el cáncer, la enfermedad subyacente, era la que estaba provocando el cólico. Entonces, si esta otra persona que llega con esa ayuda mágica, la cura del dolor, lo que hace es que el dolor desaparece y la persona se deja de preocupar de que tiene algo, pero el cáncer no desaparece y crece. Entonces, cuando ya acude a una ayuda médica porque el dolor vuelve, es más insoportable, ya no le sirve la bebidita, ya no le sirve el masaje, ya no le sirve el ungüento, entonces cuando ya le hacen los exámenes ya el cáncer ha avanzado mucho y es de muy difícil o imposible manejo. Así pasa con las enfermedades mentales, así pasa con las situaciones psicoafectivas que se nos salen de control. Algunas cosas nos pueden servir, consejos, nos pueden dar consejos, una persona nos dice, no, qué pereza ir al psicólogo si vos no estás loco o loca, eso es para los locos y y nos dan ejercicios y nos dan consejos ay, nos sentimos bien y ya, y se nos olvida la situación y seguimos adelante. Pero si la situación realmente era una crisis, si la situación era realmente un asunto al que se le debía prestar atención porque puede generar un desorden psicoemocional importante, entonces va a pasar como en el ejemplo del cáncer, ¿cierto? Entonces aparentemente nos vamos a empezar a sentir mejor, aparentemente vamos a poder hacer cosas que tal vez no teníamos ganas de hacer o que no disfrutábamos o nos sentíamos mal, pero con el tiempo esa bomba emocional interna va a explotar y va a ser mucho más difícil y largo el tratamiento para darle equilibrio a esa persona que no se le dio una atención adecuada a tiempo. Listo. Entonces el furor curandis finalmente es esa ansiedad interior que sentimos
cuando creemos que ya hemos entendido lo que le pasa a esa persona y que creemos que tenemos la respuesta perfecta que va a hacer que esa persona se sienta bien y se cure y pueda seguir adelante. Entonces les apiamos la respuesta y somos los héroes y ganamos. Ojo, ojo, que el furor curandis es algo muy peligroso cuando estamos tratando situaciones de salud mental. Espero que este asunto del furor curantis les quede muy, muy, muy claro, porque es, digamos que, de los principales pecados que se cometen a la hora de querer acompañar, apoyar o ayudar a alguien. En otras capacitaciones hemos hablado múltiples veces lo importante que es escuchar la versión del otro. Y les he explicado bastantes veces también que cada persona tiene un universo distinto, que nos pueden pasar las mismas cosas, pero las entendemos y las afrontamos de formas distintas. Y para poder garantizar que la forma en la que se están afrontando las situaciones son las correctas, es muy importante que la persona encuentre sus propias respuestas. Listo, entonces puede ser que la respuesta de la otra persona coincida con la nuestra, pero dejemos que él mismo o ella misma la encuentre. Esa es la forma más efectiva de ayudar al otro. ¿Qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando estamos en este paso de la escucha activa? ¿Cierto? Entonces entramos a esa situación donde encontramos a esta persona en crisis, nos le acercamos, hacemos el ejercicio de la escucha, evitamos el furor curandis. ¿Qué hacemos entonces? Entonces dice, transmítale a la persona afectada que usted sí lo está escuchando. ¿Cómo podemos hacer eso? Cada que la persona lo mire y haga una pausa y espere que usted diga algo, no le devuelva respuestas. Usted lo que puede hacer es resumir lo que la persona ha dicho para que él o ella sienta que en realidad usted sí le está prestando atención, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy entendiendo que lo que te sucedió fue tal cosa y tal cosa. Devuélvale esas palabras que esa persona ha utilizado, resuma el relato, ascienda con la cabeza de vez en cuando, mírelo a los ojos, ¿sí? Es muy importante que esa persona se sienta escuchada y aunque nos sintamos que la persona lo que quiere es que le demos una respuesta a sus inquietudes, realmente lo que le va de verdad a ayudar, lo que le va a ayudar a sentirse bien y lo que va a hacer que tenga un efecto real lo que estás haciendo, finalmente es sentirse escuchado. Entonces podemos decir, ya entiendo. Bueno, entonces lo que me estás diciendo es tal cosa y tal otra, ¿cierto? Como señalarle que sí lo estamos escuchando, repitiendo algunas de sus palabras. Podemos, por ejemplo, decir, si nos ha dicho, es que esto es muy duro por esto y lo otro, ya nos está diciendo que es duro, entonces ahí sí podemos decir, entiendo que esta situación ha sido difícil, ta, 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 ta. Si todavía en ese momento, en la escucha activa, esa persona todavía no ha hablado de nadie más, no nombremos ni preguntemos por nadie, esperemos que en su relato aparezcan. Si en su relato aparecen otras personas, entonces preguntemos por esas personas, si estaba con ellos en ese momento, en dónde están, si están bien, ¿cierto? Ojo, tenga mucha paciencia con la forma en la que el afectado narra su historia. Tolere la forma en la que cuenta su historia. Tolere los silencios. Tolere que esa persona se sienta apenada o que se ponga a llorar o a gritar o a enojarse. Tenemos que ser muy tolerantes en esta primera parte, que es la escucha activa. Recordemos que no están enojados con nosotros, aunque digan que sí, ¿sí? Tenemos que tolerar esos silencios porque esos silencios también son sus formas de expresarse. Si llora, si grita, bueno, toda la cantidad de gamas de expresiones que se puedan presentar, hay que recibirlas con paciencia. ¿Sí? Por eso hablábamos de que es muy importante que nos autoevaluemos antes de ir a atender una crisis, porque tenemos que estar preparados para estar vaciados de prejuicios y vaciados de reacciones, no podemos ser reactivos a la hora de escuchar a una persona que está pasando por una crisis. Simplemente vamos a escuchar con paciencia, con tranquilidad y con brindando mucha tranquilidad y contención. Si nombra, ojo pues, si nombra a otras personas, le preguntamos por ellas.
Si no las nombras, no les pregunte todavía, no es momento de preguntar. Si las nombras, sí, estaban con ellas, ¿dónde están? ¿Están bien? ¿Cierto? Y permanezca cerca de la persona afectada. Procure mirarlo siempre, siempre a la cara y toque a esa persona solo y únicamente si estás seguro de que esa persona te va a aceptar el gesto de que le toques una mano o el hombro o que te inclines hacia él, ¿cierto? Si no estás seguro de que esa persona te va a aceptar el gesto, es mejor que estés cerca, pero no lo toques, ¿sí? Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Ahora, ¿qué es lo que no? Definitivamente no. XX, esto no se debe de hacer. Primero que todo, no te distraigas. O sea, si ya sabes que vas a arrancar con el ejercicio de la escucha activa, no se distraiga con nada. No mire para otro lado, no se ponga a mirar el reloj, no revise el celular, nada de eso. Evite, nuevamente lo que estamos hablando, evite el furor curandis. No se apresure a darle soluciones y privilegie siempre la posición de escucha. Evita comentarios de juicio. Ay, ¿cómo así? No, es que no debiste hacer eso. No, no te sientas así. No, tranquilo, no te deberías de sentir así. ¿Por qué te sientes así? Esto es normal, ¿cierto? Todo lo que tú le digas que no debería o que no debió o que no es o que no lo haga o que no se sienta de alguna forma, de cierta forma le estás emitiendo un juicio acerca de su pensamiento, sus emociones o su comportamiento y esto va a generar una distancia afectiva que va a dificultar que tu intervención sea bien recibida. Muy importante, esto también es una tentación muy grande en muchas personas, no cuente historias sobre otras personas que han vivido cosas similares o historias sobre ti mismo porque tú ya pasaste por eso o cualquier cosa. No, no cuente historias ni suyas ni de ninguna persona. Enfóquese en la historia de la persona afectada. No nos importa la historia de nadie más. No estamos en un encuentro de crecimiento personal. No, vamos a escuchar a la persona afectada. Recuerde que este paso se llama escucha activa. Y nuevamente, no toque a esa persona si usted no está completamente seguro de que sí va a ser bien recibido ese gesto. ¿Listo? Una recomendación muy importante es la técnica del reflejo. Entonces, trate de adoptar una postura y una actitud similar a la que tiene el afectado. Entonces, si el afectado está cruzado de brazos, intente cruzarse de brazos usted también. Si inclina la cabeza para un lado, intente inclinarla usted también, como simulando un espejo. No tiene que forzarlo ni volvernos un mimo, ¿cierto? Pero sí hacer algunas posturas físicas y actitudinales de reflejo, porque esto nos va a ayudar a conectar con una parte de su cerebro en un funcionamiento inconsciente en donde el cerebro va a comprender que estás en sintonía con él, que estás en una posición abierta a escucharlo y aceptar lo que está diciendo y por lo tanto esa parte inconsciente del funcionamiento cerebral en ese momento se va a disponer a abrirse, a compartir más confiadamente información contigo. Lo que hablábamos ahorita, usar frases que puedan transmitirle al afectado que realmente estás interesado en comprender lo que le sucede, ¿cierto? Entonces, trate de usar las palabras que él ha usado, resuma lo que le ha contado y trate de decir lo mismo en otras palabras, eso también sirve, pero muy corto, que tus intervenciones sean muy cortas solo para mantener vivo el vínculo, para que esa persona sepa que le estás prestando la máxima atención, pero aquí el protagonista tiene que ser el otro. Ahora, hay ocasiones en que las personas están demasiado afectadas y es muy difícil ayudarlas a calmarse, es muy difícil que hablen, que se concentren. Entonces, en esos casos en que la persona le está causando tanta dificultad de entrar en calma, le podemos ofrecer un tarrito de agua, un vasito de agua o podemos avanzar al siguiente paso, que es el reentrenamiento de la ventilación. Entonces nos saltamos el paso A
y arrancamos el reentrenamiento de la ventilación. Y cuando la persona pueda recobrar algo de calma, entonces empezamos con la escucha activa. Sin embargo, no deben hacer, no minimice la situación. No, esto no fue tan grave, no te preocupes, no minimice la situación, ojo, nada de eso, ni entregue falsas esperanzas. Estas frases son frases que nunca debemos mencionar en una atención en crisis. Estoy segura de que vas a superar eso. No, no estamos seguros. No estamos seguros de que esta persona sea capaz de superar eso, entonces no lo diga, ¿sí? Afortunadamente, no fue nada más grave. Fue suficientemente grave para que esa persona entrara en crisis. Eso no se dice, ¿sí? En crisis, en crisis. Ay, qué triste lo que te sucedió, pero ahora tienes un angelito que te está cuidando. No, es que, primero que todo, ni siquiera sabemos cuál es la creencia religiosa de esa persona. Y sea cual sea la creencia religiosa de esa persona, ¿quién va a preferir tener supuestamente un angelito a tener su ser querido, su hijo, su esposo, su amigo al lado vivo y con él? ¿Cierto? No, nada de eso de que tiene un angelito o que él te mira desde el cielo, que él te va a cuidar, nada de eso. No de falsas esperanzas, ni minimiza la situación grave que esa persona está sufriendo. Ay, no, pero Dios sabe por qué hace las cosas. No interesa saber eso en ese momento, la persona está en crisis y eso minimiza la situación. No, la persona está pasando por algo grave que necesita ser escuchado. No hay mal que por bien no venga o todo pasa por una razón. No es el lugar ni el rol para mencionar este tipo de frases. Si tienen dudas hasta ahí, recuerden que me pueden escribir por medio de los comentarios. Algunos me están escribiendo que se conectaron un poco tarde porque tuvieron problemas con el internet. No se me preocupen que si están acá en Fredonia, el día de hoy ha estado como un poquito intermitente el servicio con varios proveedores. Entonces ha sido un problema que hemos tenido todo, inclusive por eso es que no se ve mi cámara. Hemos tenido incluso problemas acá y no nos resultó la retransmisión por YouTube. Pero como les digo, ahorita que terminemos esta clase, la grabación se la subo al canal de YouTube en donde la pueden consultar. Listo. Vamos para el paso B. Reentrenamiento de la ventilación. Reentrenamiento de la ventilación. Entonces, ya escuchamos activamente a esa persona. Identificamos una persona que está en crisis, nos acercamos a esa persona, aplicamos la técnica de la escucha activa que la hemos venido estudiando desde que empezamos los grupos de mutua ayuda. La escuchamos y ahora la vamos a acompañar en un corto entrenamiento de ventilación, de respiración, ¿sí? Entonces, las personas en crisis se pueden mostrar ansiosas o alteradas. Pueden sentirse confundidas o pueden reaccionar como si el peligro siguiera siendo inminente. Pueden observarse temblorosas, presentar dificultades para respirar, ritmo cardíaco acelerado, entre otras muchas afecciones que se pueden notar en su cuerpo. Es por ello que se deben reentrenar la forma en la que respiran de forma consciente. Este reentrenamiento de la respiración les va a ayudar mecánicamente a recobrar la calma. En este paso vamos a invertir mínimo 10 minutos. Y estas son, digamos, como las recomendaciones que nos aparecen en el manual ABCDE de la Universidad de Chile, de la que les estaba hablando y que les compartí ya el manual. El que no lo tenga me comenta, que con mucho gusto se lo comparto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que le vamos a decir a la persona qué es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a decir que vamos a realizar un ejercicio de respiración. La intención es reentrenar al cuerpo y a la mente a que vuelvan a normalizar la respiración y que es un ejercicio muy sencillo que consiste en tomar aire, luego botar el aire y después de que hayamos botado el aire, esperar un momento con los pulmones vacíos para poder volver a inspirar y tomar aire nuevamente.
Lo importante, lo más importante del ejercicio es la pausa que se hace luego de vaciar los pulmones. Si estamos ante una persona adulta, es muy importante que le expliquemos de qué se trata el ejercicio antes de iniciarlo. Recordemos que la forma en la que nos disponemos al aprendizaje los adultos es diferente a cómo se enfrentan al aprendizaje los niños. Entonces en el adulto siempre es muy importante explicarles lo que se va a hacer y para qué se va a hacer eso, ¿sí? Ahora, entonces, vamos, vamos a practicar todos en este momento este ejercicio. Ya sabemos que es para recobrar la calma, ¿cierto? Y ya sabemos que es un ejercicio muy sencillito de respiración, entonces lo vamos a hacer juntos. Entonces lo primero que van a hacer, y esto también este tipo de instrucciones también se la comparten a esa persona que estamos interviniendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a sentar o nos vamos a parar en una posición en la que te sientas cómodo. Si quieres, puedes cerrar los ojos o mirar un punto fijo con la mirada baja. ¿Listo? Si ya todos están parados o sentados de forma cómoda, con los ojos cerrados o mirando un punto fijo pero con la mirada baja, vamos a iniciar el ejercicio. El ejercicio es de 4 tiempos. Entonces, para ayudarnos, podemos repetir mentalmente y de forma lenta la palabra calma o tranquilo cada vez que botemos el aire. Podemos imaginar, ¿sí? Cuando botemos el aire y mientras decimos la palabra calma o tranquilo, podemos imaginar como que el estrés, la tensión, la preocupación se va en la misma forma en la que se va el aire de nuestro cuerpo. Entonces vamos a intentarlo. Primero vamos a tomar aire. 1, 2, 3, 4. Vamos a botarlo por la nariz o por la boca. 1, 2, 3, 4. Aguantamos la respiración. 1, 2, 3, 4. Toman aire nuevamente. 1, 2, 3, 4. Van a continuar con el ejercicio, ¿cierto? Entonces ya sabemos, son 4 tiempos. Toma aire, luego lo botan los mismos 4 tiempos y luego aguanta la respiración con los pulmones vacíos durante 4 tiempos. Y cada vez que esté botando la respiración vamos a imaginarnos que estamos más tranquilos, que estamos más calmados y que en la medida que botamos el aire también botamos las preocupaciones y nos imaginamos que nuestro cuerpo se siente más relajado, ¿sí? Muy bien, lo están haciendo muy bien. También cuando estén atendiendo a una persona en crisis, es importante que cuando esa persona esté haciendo el ejercicio o esté intentando hacerlo, también le den la frase de reafirmación de lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo excelente, porque eso va a ayudar también a que la persona se enganche con el ejercicio. Esta forma en la que estamos respirando modifica la forma en la que nuestro cuerpo recibe y tramita las emociones, ¿cierto? Entonces, cuando botamos el aire, normalmente nos relajamos más que cuando estamos tomando aire. O sea, cuando tomamos aire, por lo general, por ejemplo, los músculos de los hombros suelen tensarse un poco, pero cuando lo botamos, vemos que los hombros bajan, que el cuerpo se relaja en general. Entonces, por eso es tan importante en este ejercicio esa pausa que hacemos después de que botamos el aire cuando los pulmones están vacíos, porque de cierta forma le estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que es momento de entrar en calma. El ejercicio se trata de que tomemos aire en 4 tiempos, exhalemos en 4 tiempos y aguantemos la respiración 4 tiempos más antes de volver a tomar aire. Y hacerlo de forma consciente le envía esa señal al cerebro que dice, venga que vamos a tomar el control de esta situación nuevamente, ¿sí? Es muy bueno que cuando tú estés acompañando a otra persona y le estés enseñando a hacer el ejercicio, es muy bueno que lo acompañes contando, ¿cierto? Y diciéndole paso a paso como estábamos haciendo ahorita. Ahora inspire, 1, 2, 3, 4, bota el aire, 1, 2, 3, 4, aguanta, 1, 2, 3, 4. Y también sirve mucho que tú hagas la mímica de estarlo haciendo también o efectivamente lo hagas junto con la persona.
Es muy importante que no se extienda muchísimo en el tiempo este ejercicio, porque recordemos que el objetivo es que la persona pueda recobrar la calma. La persona está agitada, la persona está nerviosa, la persona está intranquila, y por medio de este ejercicio le estamos ayudando a que recobre la calma, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que la persona ha entendido el ejercicio, ya lo practicó y lo vemos más calmado, podemos pasar a la siguiente etapa, recordándole que este ejercicio lo puede realizar solo y que se lo recomendamos hacer en las horas de la mañana o cuando se vuelva a sentir agitado o nervioso. ¿Listo? Entonces la persona ya realizó el ejercicio, lo vemos visiblemente más calmado, entonces pasamos a la parte C, al paso C, categorización de necesidades. ¿De qué se trata la categorización de necesidades? Es que la persona aprenda a identificar, o sea, ayudarle a la persona a que piense, ahora que ya está calmada, ahora que ya pasó la situación tan difícil, ¿qué necesita? ¿Cierto? Entonces, ayúdele a identificar qué necesita, y luego de que la persona haya identificado qué necesita, que por favor priorice lo que considere que es más urgente. La activación efectiva de las rutas de atención locales deben ser responsabilidad del afectado. Evite tomarse a propio pecho, o sea, a que tú, entonces tú mismo vas a llevarlo al psicólogo, tú mismo lo vas a llevar al médico, tú mismo vas a llamar, tú mismo vas a pedir la cita, no. El objetivo de darle esa atención psicoemocional a las personas es ayudarles a que su mente vuelva a ser funcional, a que puedan valerse por sí mismos y puedan volver a funcionar en su entorno. Su entorno ha cambiado y necesitamos que aprendan a adaptarse a él. Entonces, por eso lo escuchamos, para que se volviera a calmar, para que reconectara con sus centros racionalización, ¿cierto? También lo acompañamos en el reentrenamiento de la respiración para que la crisis diera paso a la calma, y finalmente le estamos ayudando a pensar qué es lo que necesita y qué es lo más urgente. Entonces le estamos ayudando en un proceso lógico de priorización de necesidades. Y paso siguiente es empoderar a esa persona para que busque cómo resolver esas necesidades que ha identificado y que ha priorizado. Entonces, tu papel va a ser identificar a qué servicios puede acceder, ¿cierto? Entonces, en esta parte, la categorización de necesidades es qué necesita, que la persona misma piense qué es lo que necesita. Recordemos evitar el furor curante y darle todas las respuestas. Permitamos y ayudémosle por medio de preguntas que identifique cuáles son las necesidades que tiene, como que si tiene dónde irse a dormir, que si se siente algún dolor, si está herido, si necesita encontrar a otra persona con la que estaba y ya no sabe dónde está, o sea, que identifique todas esas necesidades y que priorice cuáles son las más urgentes, y que pueda pensar cómo puede solucionar esas situaciones. Ese es el objetivo de este paso. Evite señalar lo que debería de hacer sin dejar hablar a la persona afectada. Déjenla hablar y deje que construya él mismo qué necesita y cómo lo va a solucionar. Evite resolver cada inquietud del afectado en la medida en la que lo va relatando y sin priorizarlo primero. No. Recordemos que, como siempre, el protagonista es el otro. Es que yo sé qué es lo que le pasa, yo sé qué es lo que necesita, yo sé a dónde tiene que ir, aguántese, ¿cierto? Porque recordemos que el objetivo que nosotros estamos cumpliendo ahí no es tanto llevarlo a un lugar o a otro a que le den atención médica o esta, sino garantizar que sea capaz de adaptarse a esta situación, que sea capaz de desarrollar capacidades que le ayuden a afrontar esta y otras situaciones futuras, y que dejemos esa mente y esa capacidad psicoemocional realmente empoderada para afrontar situaciones de riesgo, que esta puede ser o no la primera y tal vez no sea la última. Entonces necesitamos que esta persona quede entrenada, no solamente para afrontar esta situación, sino las próximas, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es preguntas y ayudarle a que esa persona identifique lo que necesita y cómo va a resolver eso, ¿sí? Ahora,
Paso D. Ya lo ayudamos, ya identificó sus necesidades, ya identificó más o menos cuáles son los servicios a los que puede acceder, ya tiene un plan acerca de cómo va a resolver esas situaciones, ya la persona empieza a sentirse empoderada de esa situación, aunque pueda estar preocupada, ¿cierto? Ahora en la parte D, en el paso de derivación a redes de apoyo, ahí sí, entonces le vamos a dar recomendaciones acerca de a dónde puede asistir para recibir esas ayudas que le pueden servir para resolver esas necesidades que ha identificado y que ha priorizado. En esta etapa de la derivación a redes de apoyo, ahí también podemos decirle también lo importante que es que acceda a otras servicios de ayuda, a otras líneas de atención, con el ánimo de que no descuide alguna situación o necesidad que no haya logrado identificar, pero que tú sabes que tal vez sea importante para esta persona, ¿cierto? Tal vez la persona se concentró en su familia, en dónde iba a dormir y lo ves herido, lo ves sangrando, lo ves en mal estado de salud. Entonces aquí en la derivación a redes de apoyo, sí le puedes decir también, es muy importante que recibas atención médica, los médicos están ubicados en tal parte, o puedes llamar a esta línea, por acá te van a ayudar a resolver esta situación, ¿cierto? Recuerde siempre, siempre, siempre que la primera y más importante red de apoyo es la familia y los amigos, es la comunidad. Esa es la primera red de apoyo más importante porque es la red de apoyo más estable que siempre va a tener una persona y son los que realmente van a estar enterados de lo que le pasa y son los primeros que van a entrar ahí a recomendarle cosas, a darle consejos. Entonces es muy importante contar con esa primera red de apoyo y muy importante hacer intervenciones comunitarias para que las personas sepan hacer, así como ustedes, qué pueden hacer en situaciones de crisis. Entonces, para este paso es indispensable que antes de contactar al afectado hayan estudiado muy bien la oferta de servicios de apoyo social disponibles en el lugar en donde va a proveer los primeros auxilios psicológicos. En este momento tengo en construcción una cartilla que les va a servir muchísimo y que se los voy a facilitar por medio del grupo del WhatsApp en cuanto la tenga aprobada, en donde no solamente van a encontrar algunas de las líneas de atención, las rutas de atención que tenemos disponibles en el municipio de Fredonia, las rutas de atención departamentales y nacionales, sino que también van a encontrar unas recomendaciones básicas en caso de, ¿cierto? Entonces es una guía muy, muy interesante que va a quedar en forma de cartillita y se las voy a compartir de forma electrónica por medio del grupo del WhatsApp en cuanto la tenga aprobada. Listo, entonces la persona ya identificó sus necesidades, ya tiene un plan acerca de cómo va a solucionar esas situaciones, ya tú le has hecho unas recomendaciones adicionales y le has brindado información importante acerca de a dónde puede acudir o llamar para que le ayuden a resolver esas situaciones. Ahora entonces vamos a pasar al último paso, que es la E, la psicoeducación. Este paso es súper importante porque aquí entonces vamos a enseñarle a la persona a identificar las señales de alerta en salud mental o física, dependiendo de la situación que haya presentado. Siempre lo vamos a educar acerca de las señales de alerta en salud mental, pero si el evento que causó la crisis tiene unas implicaciones comunitarias, sociales, familiares específicas que ameriten, que también lo eduquemos en situaciones de cuidarse respecto a, entonces ahí también lo vamos a incluir. En este paso E vamos a incluir todo lo que esa persona necesite saber, lo que necesite aprender para que prevenga una situación peor, ¿cierto? Entonces, generalidad, señales de alerta y a dónde llamar para recibir asistencia inmediata. Si presenta cualquiera de estas señales de alerta, esa persona necesita asistencia inmediata. Entonces necesitamos brindarle un número, un teléfono, un contacto al que se pueda comunicar a cualquier hora, cualquier día, en caso de que presente cualquiera de estas situaciones. En nuestro caso sería esta, que es la línea de salud mental que tenemos en la Gobernación de Antioquia. 440-7649.
¿Por qué esta? Porque como les digo, esa persona, si presenta cualquiera de las señales de alerta que ya les voy a explicar, va a necesitar atención inmediata. Esta línea está en la capacidad de brindarla. Recordemos que cualquier persona en el territorio colombiano, desde que tenga una afiliación a EPS, sea por régimen subsidiado o contributivo, tiene derecho a tener una atención en salud mental integral. ¿Cierto? ¿Quién se la va a proveer? La EPS, pero la EPS no nos va a contestar cualquier día o a cualquier hora para que nos asignen una cita y no nos van a asignar la cita con el psicólogo o con el psiquiatra de forma inmediata. Entonces, mientras que ese trámite se puede dar, debemos de comunicarnos a esta línea para que nos den una atención inmediata y nos ayuden a derivarnos a ese servicio profesional psicoterapéutico que posiblemente necesitemos por medio de la EPS. Entonces, la línea es la 440-7649 y nos van a brindar atención inmediata en situación de crisis, con asignándonos un profesional en psicología que nos va a llamar, no tiene ningún costo, y si es necesario también nos enlazan con un profesional en psiquiatría que apoye el proceso y también nos pueden ayudar a activar servicios que necesitemos de la APS referente a la salud mental. Entonces esta línea es súper importante, 440-7649. ¿Cuáles son esas señales de alerta a las que hay que prestarle atención? Primero que todo, la ideación suicida. Que una persona tan solo piense por un segundo, un día cualquiera, en que se quisiera matar, en que quisiera terminar con su vida, eso no es un chiste, ¿sí? No está llamando la atención. No es una idea que se le va a pasar y que no hay problema. Ideación suicida necesita asistencia inmediata, ¿sí? Porque no es normal que pensemos en acabar con nuestra vida. Si la persona está pensando en acabar con su vida, hay una situación de desequilibrio emocional en su interior que lo está llevando a concluir eso. Y es una situación de riesgo inminente a la que hay que prestarle atención inmediata. ¿Ok? Si el comportamiento de la persona empieza a exacerbarse en la agresividad, se empieza a presentar violento en contra de sí mismo o en contra de los otros, también hay que recibir asistencia inmediata. ¿Sí? Nos está hablando nuevamente de un desequilibrio psicoemocional. La catatonia es esa persona como que se queda sin emociones, no se mueve, se queda ahí como zombie, como medio muerta, prácticamente uno la llama y no responde, no voltea, necesita asistencia inmediata. Psicosis, empieza a presentar delirios, empieza a tener como ¿cómo les explico? Empieza como a pensar que el mundo está en contra de él o de ella, como una paranoia, o empieza a escuchar voces o a ver personas, o empieza supuestamente a recordar cosas que nunca han sucedido, pero las defiende como si sí hubieran pasado. Ojo, no se está inventando nada de eso. Son manifestaciones de crisis que tiene la mente y que alteran la forma en la que percibimos la realidad y alteran la forma en la que dividimos el umbral de lo que es real y de lo que sucede en nuestra imaginación o en nuestra mente. ¿Sí? En una mente que no está siendo afectada, una mente que está desarrollándose establemente, que está adaptada a la situación del ambiente, ¿cierto? Y que no está presentando ninguna dificultad psicoemocional ni ningún desequilibrio. Es una mente que diferencia claramente que es un sueño de, pues, qué es lo que soñé de lo que estoy viendo en la vida real, que es un recuerdo diferencia lo que es un recuerdo de algo que me acabo de inventar, ¿cierto? Diferencia lo que me inventé cuando estaba chiquita de lo que me inventé cuando estoy grande, ¿cierto? Entonces hay una diferencia grandísima, ¿cierto? Se separa de forma categórica lo que pasa en nuestra imaginación o en nuestros sueños, se encuentra separado de lo que pasa en nuestra vigilia, cuando estamos despiertos en la vida real. Pero cuando la mente entra en desequilibrio, cuando la mente se ve gravemente afectada, esa diferencia, ese umbral
que nos ayuda a entender qué sucedió en un sueño de lo que está sucediendo en la vida real, qué es lo que sucede en nuestra imaginación de lo que está sucediendo en nuestra vida real, esa diferencia se desvanece. ¿Sí? Entonces ahí es cuando estamos hablando de esas eventos psicóticos. Entonces la persona no diferencia lo que es real de lo que es imaginado, de lo que es soñado, de lo que es real. Entonces esa persona no se está inventando, no se está haciendo el loco, no está llamando la atención. Realmente esa persona que dice que está viendo algo o alguien o que lo están persiguiendo o que está escuchando algo, está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad porque así lo vive. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes están soñando, no sé si ustedes alguna vez han soñado, como que se caen de una silla o se caen por un precipicio, de un acantilado, de una montaña, se pegan mera rodada y uno se despierta todo asustado, pero cuando se despierta sabe que fue un sueño y bueno, y uno se acomoda y vuelve a dormirse, ¿cierto? Pero imagínense que están soñando eso y que se están cayendo y se están pegando mero susto y se despiertan y cuando se despiertan siguen sintiendo y viendo que se están cayendo y que se van a matar y no logran despertarse de ese berraco sueño. Y así están despiertos, pues siguen gritando y siguen súper asustados porque efectivamente se van a matar y están cayendo y se van a morir. ¿Sí? Eso es lo que sucede, como no hay una diferencia entre lo que es imaginario, lo que sucede en la mente, lo que es un sueño, de lo que es real, esas personas no es que se lo inventen, sino que toda su vivencia psíquica la ven como si fuera real todo el tiempo y no logran diferenciar lo que es real de lo que no es real, así que todo se les vuelve real. Entonces, mucho ojo, no se lo inventan, no es que no esté ahí, no basta con decirle, no, eso está en tu imaginación, no hay, no hay nadie, ninguno lo vemos, eso no sirve de nada, porque esa persona efectivamente lo está viendo y no tiene forma de dejarlo de ver, solo porque tú le digas que ahí no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Atención del personal en salud mental inmediata. ¿Tienen dudas hasta ahí? Voy a revisar los comentarios porque no sé si se han presentado dudas. Ok, me dicen que algunas personas siguen con dificultades con el internet. Bueno, muy bien, continuaré. Ahora, es muy importante que también, bueno, esta psicoeducación se la damos pues a la persona que está presentando la crisis, pero si hay la posibilidad de que hayan personas ahí de su círculo social, comunitario o familiar que convivan con la persona, es muy importante incluirlos en esta psicoeducación, ¿cierto? Para que le ayuden a identificar esas señales de alerta y a llamar a la línea de atención en caso de que se presente cualquiera de estas situaciones. También es muy importante que identifiquen el riesgo de descompensación psiquiátrica en condiciones preexistentes. Entonces, digamos que es una persona que ya cuenta con un diagnóstico, ¿cierto? Es una persona que tiene un diagnóstico de bipolaridad o de esquizofrenia o de cualquier afección en salud mental, posiblemente esté en tratamiento, esté tomando medicamentos o no, pero ya tiene un diagnóstico. Entonces es muy importante que él y la familia estén muy atentos a que no se estén presentando nuevamente los síntomas que ya conocen de su enfermedad, porque tal vez la crisis pueda desencadenar nuevamente un episodio de una enfermedad mental preexistente y por lo tanto necesite reactivar el acompañamiento, vigilancia y tratamiento con el personal de salud mental. Es muy importante en este paso también explicar qué tipo de emociones y reacciones en el cuerpo son normales tras enfrentarse a una crisis. Entonces ya sabemos cuáles son las señales de alerta para llamar, pero también es muy importante que les enseñemos qué es esperable que suceda, que puede que le pase o no le pase, pero que si le pasa es normal, mientras que el cuerpo y la mente pasan del estado de shock de haber enfrentado esta crisis. Entonces, es normal que presenten dificultades de concentración, que les falle la memoria, que su desempeño laboral o escolar disminuya, ¿sí? Que no disfrute o no se pueda concentrar en actividades que antes disfrutaba o en las que se concentraba fácilmente, que cometa errores en actividades que antes se le presentaban como muy sencillas, ¿cierto? Esta falta de concentración o de atención o de memoria
hacen parte como de toda esta descompensación psicoemocional que está viviendo producto de la crisis. Puede también darse incremento de conflictos, ¿cierto? Que de pronto tenga unas reacciones emocionales que se presentan un poco conflictivas en el ambiente familiar o con los amigos, ¿cierto? Es como si dejara de ser la misma persona, es que no quiere hacer esto, es que, bueno, ¿cierto? Que no, parece que no le importa nada. Estas manifestaciones como de aplanamiento emocional o de unas emociones muy reactivas o fuertes también hacen parte normal, mientras que se recobra el equilibrio psicoemocional. Por eso es muy importante que esta persona no solamente reciba los primeros auxilios psicológicos, sino que sea enlazado y que sea activada la ruta de salud mental y que por medio de la APS se le asigne un profesional en psicología que le brinde psicoterapia breve. Es normal que tenga un retraimiento social, disminución del apetito sexual, que presente confusión, pesadillas, recuerdos del trauma, dificultad para recordar el trauma, a algunos se les olvida qué fue lo que pasó, ¿cierto? Todas estas son manifestaciones normales y por eso es muy importante que la persona reciba psicoterapia por medio de la PS. Entonces, pueden presentar, por ejemplo, temblores, dolores de cabeza, agotamiento, pérdida del apetito, ansiedad, estar como en guardia, o sea, se vuelven muy reactivos porque es como si el miedo no los abandonara, entonces pueden reaccionar reactivamente ante cualquier estímulo. Que puede parecer para nosotros una situación normal, pero su cerebro lo identifica como un posible riesgo y por eso reaccionan de una forma inesperada. Pueden presentar llanto, tristeza, decaimiento, eh, pueden negarse a conversar, negarse a hablar, pero entonces muy importante es manifestarle esto al psicólogo que les asigne la EPS para que no se le puede dejar de prestar atención, es muy importante, mientras que el equilibrio psicoemocional se recobra, es muy importante prestarle mucha atención a este tipo de pacientes. Es posible que prefiera estar solo, quieto, es posible que se presente irritable o enojado y que presente insomnio y pesadillas. Cuando esa irritabilidad o ese enojo o ese retraimiento se vuelve una situación de alarma, cuando esa irritabilidad y ese enojo se vuelve violento, ¿cierto? Cuando se empieza a hacer daño a sí mismo o le hace daño a otros, o, o intenta hacerlo, o cuando presenta ideaciones suicidas, ¿sí? Esos flyers que estuvimos compartiendo la semana pasada son muy importantes que los difundamos en nuestras comunidades. Esta frase que tenemos a la izquierda es muy difundida, es muy normalizada, ¿cierto? Entonces hay personas que atentan contra su vida o se cortan o se hacen daño, se arrancan el cabello, se muerden, se arañan, se comen las uñas hasta que les sale sangre y cositas así que evidentemente se hacen daño a sí mismos y la familia a veces solo dice, ah, es que está llamando la atención. Sí, está llamando la atención. Si llama la atención es porque necesita atención. Entonces vamos a activar esas líneas de atención. Ojo que esta línea de atención tiene una particularidad. Esa particularidad responde como a las características de la ley en salud mental de Colombia y es que se le brinda atención en salud mental a todo aquel que quiera recibir atención mental, ¿sí? No podemos obligar a nadie, yo no puedo llamar a la línea y decir, veas que a mi hijo le pasa esto y esto y esto y esto, pero si el hijo no quiere recibir esa atención y no recibe la llamada y no pasa la llamada, entonces no podemos brindarle la atención. ¿A qué personas se les brinda atención si quieran o no quieran? Cuando están pasando una crisis psiquiátrica que pone en riesgo su propia vida, la vida de los otros, o su crisis psiquiátrica no les permite ser responsables sobre sí mismos y por lo tanto entonces necesitan incluso una atención intrahospitalaria. De resto se necesita que la persona tenga voluntad de recibir ayuda. Bueno, esto fue todo por hoy.